Bienvenidos a este conversatorio de Hablemos de la Muerte mientras que estamos vivos. Estas son conversaciones difíciles que no siempre tenemos con nuestros seres queridos o con nuestros allegados, pero este conversatorio se trata de eso, de buscar la forma de hacerlo, de buscar algunas recomendaciones para que todos podamos tener esas conversaciones en el momento adecuado y podamos hablar de ese tema tan difícil que es la muerte. Voy a presentarme, voy a contarles qué es lo que yo hago en la Fundación Santa Fe para entender un poco el contexto de por qué promuevo estas conversaciones. Y la idea es que tengamos un conversatorio, que puedan participar y si bien es cierto, no los voy a poder ver, estaremos atentos a sus intervenciones y sus preguntas. Si quieren interrumpir durante la presentación, yo no tendría ningún problema y María Fernanda me va a ayudar acá para transmitirme las preguntas o las inquietudes que tengan, de forma que podamos, así sea a través de esta modalidad, tener un conversatorio alrededor del tema. Mi nombre es Paula Prieto, trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá en el Servicio de Humanismo y Bioética y nuestro servicio lo que hace es acompañar de manera transversal en toda la institución, tanto a médicos y grupos tratantes como a pacientes y familias en la toma de decisiones difíciles desde el punto de vista ético. Eso quiere decir que ante situaciones conflictivas de una decisión médica, de la propuesta de un tratamiento, de no estar de acuerdo con los miembros de la familia en una intervención, de conflictos de cualquier orden desde el punto de vista ético o moral, nosotras desde el servicio somos dos personas, actuamos como consultores bioéticos, o sea, nos acercamos al punto donde nos busquen cuidado intensivo, cuidado paliativo, cualquier escenario hospitalario y podemos de esta manera ser intermediarios, buscar la mejor decisión en beneficio del paciente, traducir muchas veces las informaciones que dan los médicos tratantes a un lenguaje más fácil de entender, traducir las preferencias de los pacientes hacia los grupos tratantes para poderlas respetar. En esta práctica que ya lleva el servicio de casi 9 años, la mayoría de las interconsultas y de las solicitudes que tenemos de apoyo son escenarios de final de vida. Escenarios de final de vida en donde tenemos que tomar decisiones, ya sea con la persona que está presente, que está lúcida y que todavía puede participar en esas decisiones, o en aquellos momentos donde esas personas pierden su capacidad de decidir, ya no se pueden comunicar y seremos otros, o sea, unos terceros, los que vamos a tratar de interpretar sus deseos y preferencias y los que vamos a tratar de buscar las mejores decisiones en beneficio de esos pacientes. Es en ese escenario donde se haría fundamental que nosotros tuviéramos algún conocimiento de esos deseos y preferencias de los pacientes, que en alguna oportunidad ellos los hayan manifestado, las familias lo conozcan, se hayan registrado si es posible en las historias clínicas y de esa forma recorrer ese trayecto del final de vida de la mejor manera, sin discusiones, sin dificultades, sin conflictos y solo pensando en el bienestar de los pacientes y obviamente de las familias. Es por eso que se hace tan importante hablar de la muerte mientras que estamos vivos. Es la única forma de conocer esos deseos de cómo se quiere vivir, esa forma, ese trayecto al final de la vida, lo que cada persona considera muerte digna en un momento dado. Pero si no hablamos de eso, si no lo conocemos, si no propiciamos reuniones con los familiares, va a ser muy difícil respetarlos. Ese es el contexto de este conversatorio y sobre eso me voy a centrar para dar unos tips o para dar unas ideas de cómo tener esa conversación. Quiero que antes de empezar la presentación tengamos en cuenta estas dos pacientes. La primera es Margarita. A Margarita, de 49 años, le diagnosticaron cáncer de páncreas en progresión, ya tenía metástasis, y eso explicaba por qué se sentía tan decaída y había perdido peso. Su familia, esposo e hijos, le habían insistido que fuera al médico y la acompañaron desde el primer día del diagnóstico. Una vez analizada toda la información sobre las opciones de tratamiento por parte de oncología y acompañada desde muy temprano por un especialista de cuidados paliativos, decidió no recibir ningún tratamiento de quimioterapia y planeó con su esposo un viaje que siempre quiso hacer, visitar Tierra Santa.
entendió que le quedaban pocos meses de vida. Desde el inicio de su enfermedad manifestó claramente sus deseos, no querer intervenciones adicionales a aquellas que le ayudaran a soportar los síntomas que iban apareciendo, especialmente el dolor. Hablaba con su esposo e hijos de su vida, agradeció todos los momentos felices y aún las dificultades que habían compartido todos. Se despidió a lo largo de los meses de sus amigas del colegio, de la universidad, de las que había hecho a lo largo de la vida, de los amigos compartidos. Pudo cerrar ciclos. Ya más deteriorada, manifestó su deseo de fallecer en una clínica para tener mejor control del dolor y apoyada por paliativos. Claramente no quería entrar en una UCI y tener soportes artificiales. En todos los controles médicos se registraban sus deseos y preferencias. Firmó adicionalmente un documento de voluntad anticipada. Pudo recibir acompañamiento espiritual del sacerdote de la parroquia, confesarse, comulgar y recibir la extrema unción. Al fallecer, estuvo acompañada de sus seres queridos con un control adecuado de síntomas, muy consentida y en paz. Y tengamos también en mente a lo largo de esta presentación a doña Esther. Doña Esther es una paciente de 84 años, viuda, con diagnósticos de hipertensión arterial de difícil control, falla cardíaca, artrosis degenerativa. Ha tenido una vida tranquila, vive con su cuidadora y la visitan con frecuencia 3 de sus 4 hijos. La hija menor vive en los Estados Unidos. En los controles por parte de geriatría se indaga sobre sus preferencias hacia el futuro y contesta: no hablemos de eso, doctora, Dios no lo permita. La hija que la acompaña tampoco desea tener esta conversación. Una noche presenta una caída con desviación del labio, pérdida del habla e inmovilidad de medio cuerpo. La llevan de urgencia a la clínica y hacen un diagnóstico de lo que llamamos un ACV o un derrame. Doña Esther ya no se puede comunicar, tiene un severo compromiso neurológico, su corazón empieza a fallar y la trasladan a la unidad de cuidado intensivo. Los médicos se reúnen con los hijos, incluida la hija que llega del exterior, para que entre todos planean las metas de tratamiento. Se indaga con la familia si doña Esther había manifestado algo en caso de enfermarse y no conocían sus deseos ni sus preferencias. Se explica desde la parte médica el compromiso neurológico y cardíaco severo, la baja probabilidad de recuperación y de rehabilitación posterior y la posibilidad de un deterioro respiratorio y renal por todas las alteraciones que ella presentaba. Los hijos que la acompañaban la conocían y a pesar de no haber hablado con ella específicamente del tema, por comentarios de ella y por su forma de ser independiente, de valerse por sí misma, podían pensar que no le gustaría depender de soportes artificiales al estar tan enferma, incluida una posible diálisis, ni de otros para sus cuidados básicos, bañarse, ir al baño, vestirse, caminar. La hija que acaba de llegar, sin embargo, afirmaba que era una luchadora, que había salido de otros eventos graves y que había que hacerle todo, que ella había decidido que lo correcto era intubarla si lo requería y aún se le hiciera diálisis. Las conversaciones con la familia y los médicos se tornaron tensas, a pesar que las decisiones médicas las tomarían en beneficio de doña Esther, proporcionadas a su condición y que le garantizaran la mejor calidad de vida. No querían conflictos con la familia, generar dificultades entre los hijos o cargarlos a ellos con decisiones tan difíciles. Se hicieron varias reuniones con todos los involucrados, especialmente geriatría y cuidados paliativos, explicando con claridad las opciones de tratamiento que realmente serían las adecuadas para doña Esther. Se permitió aclarar dudas, manifestar emociones, recibir apoyo de psiquiatría y estar en la habitación para acompañarla de manera permanente. Se dejó claro que se cuidaría en todo momento, pero no se harían intervenciones heroicas, dada su condición, incluyendo reanimarla si hacía paro. Se logró acordar finalmente estas metas y doña Esther falleció en la unidad de cuidados intensivos, acompañada y cuidada en todo momento. Teniendo entonces este marco de estas dos pacientes hipotéticas, pero que reflejan las situaciones que vemos a diario en el hospital de alta tecnología, quiero entonces hacer estas reflexiones a través de un taller que hemos llamado Hablemos de la muerte mientras que estamos vivos. Este taller está basado en un proyecto norteamericano que se llama La Conversación.
The Conversation Project. Este es un trabajo realizado por el Instituto para la Mejoría del Cuidado, es un instituto norteamericano, Institute for Healthcare Improvement. Todo este taller está basado en ese proyecto, no son diapositivas mías, es tomado de este taller que además se encuentra disponible en internet, y voy a hacer antes de eso unas pequeñas reflexiones. Nuestra práctica médica ha cambiado de la clásica que hicimos durante muchos siglos a la práctica actual. En aquellos momentos, el médico era quien tomaba las decisiones adecuadas para el paciente. Actuaba de manera beneficente porque se asumía que ellos tenían toda la información clínica, los conocimientos adecuados y eran los llamados a tomar las decisiones. El paciente y su familia en general aceptaban las decisiones médicas que se les recomendaban. Sin embargo, desde el siglo pasado se empieza a tener una transición a un modelo mucho más participativo y deliberativo. Quiere decir que los pacientes se reconocen como las personas que deben tomar sus propias decisiones de cuidado. Serán guiados por los médicos, por lo que más les conviene, por lo que necesitan, pero serán ellos los que decidan finalmente qué cuidados quieren aceptar o cuáles quieren rechazar. Se busca entonces un equilibrio que a veces no es fácil de conseguir. Lo mejor para el paciente desde el punto de vista técnico, beneficente desde el médico, pero que se respete su capacidad para elegir de cada paciente, su propia autonomía y lo que él o ella consideran adecuados para su salud y para su bienestar. Entonces tenemos una práctica médica actual en donde reconocemos que el paciente toma sus propias decisiones y que debemos respetarlas, tiene sus derechos como pacientes y nosotros como médicos deberes sobre todo de respetar sus propias decisiones, de informar sobre los tratamientos que le benefician, cuáles son las opciones, las alternativas, los riesgos, los beneficios, de manera que un paciente informado y educado pueda decidir sobre esas intervenciones, toma sus decisiones respecto a su vida y obviamente a su salud, pero además el médico, como venía diciéndolo, tiene el deber de informar al paciente de forma clara, oportuna y que participe activamente en el proceso, en el curso de su enfermedad. El médico debe propiciar esta toma de decisiones de forma lo más autónoma posible y desde el servicio y en la literatura y como una característica de calidad de la atención está la toma de decisiones compartidas. Es ese escenario en el cual los médicos tienen toda la información sobre los tratamientos que benefician al paciente de acuerdo con su condición, con su enfermedad, con sus comorbilidades e informan de esas opciones al paciente acompañado de su familia y desde la familia informan cuáles son y del paciente cuáles son esas preferencias, esos deseos, eso que consideran en un momento dado beneficioso para ellos, qué tanto quieren soportar, qué capacidad quisieran tener o no tener y en un momento dado cuál sería su concepto de muerte digna. De manera que de manera conjunta entre los dos grupos, los tratantes y los pacientes y familias, se pueda llegar a la mejor decisión. Estos cambios morales, éticos y jurídicos que se han producido a lo largo de estos años, pues obviamente han permitido que se flexibilice esa relación médico-paciente que en un momento era tan vertical, el médico era el que sabía y los pacientes los que respondían o aceptaban esas indicaciones, a una relación mucho más horizontal donde son pares, pero simplemente el médico tiene un conocimiento que el paciente no tiene. Y de esa manera es su obligación ofrecerle esas indicaciones, ofrecerle esa información de manera clara, que el paciente entienda lo que se le está diciendo, las alternativas y pueda decidir de la mejor manera. En esta práctica que tenemos hoy en día altamente tecnificada, pues obviamente se va a mejorar la calidad de vida de muchísimos pacientes, pero también va a tener una consecuencia y es que vamos a prolongar la vida y vamos a tener enfermedades crónicas y pacientes que van a vivir muchos más años, pero también con unas condiciones de enfermedad alta. En general, siempre se habla de calidad de vida. Todos tenemos conceptos de calidad de vida, cómo queremos vivir nuestra vida, qué tipo de limitaciones podríamos aceptar o no, pero difícilmente se habla de calidad de muerte.
qué consideramos nosotros para cada uno, cómo sería ese proceso y qué quisiéramos al llegar a ese momento. Y tiene distintos significados. Puede ser distinto lo que quiera una persona que desee estar en su casa con su familia, fallecer acompañada de sus seres queridos, a otro que prefiere morir en un hospital y quiere toda la atención de la tecnología que le puede proveer, le da susto, o a la familia le da susto hacerlo en su casa, pero también tiene que ver mucho con sus creencias, con sus vivencias, con el estado vital en el que se encuentra. Son distintas las decisiones que toma una mujer joven con hijos pequeños que las que puede tomar una persona adulta mayor que ya pasó su vida, que ya tiene sus hijos organizados, que ya ha tenido una enfermedad larga y que desea descansar. Y eso debemos indagarlo, entender qué significa para cada uno tener una muerte digna, de manera que podamos dejar eso consignado en un momento dado cuando se han manifestado, pero sobre todo para que sean respetados. Y ese respeto a esa autonomía de cada persona, pues obviamente se extiende no solamente durante el curso de la enfermedad, de una enfermedad larga o un cáncer o cualquier otra patología, y especialmente al final de la vida, y que garantice para esa persona todo el respeto a su concepto de muerte digna, de ser informado o no. Hay personas que no quieren conocer su diagnóstico, que no quieren saber qué tanto ha progresado la enfermedad. Doctor, lo que usted diga está bien, lo que usted decida está bien. No quieren participar activamente en las decisiones. Lo que mis hijos digan, ellos saben lo que yo quiero, y es tan respetado como aquella persona que quiere participar activamente de las decisiones. Que tengan acceso a cuidados paliativos tempranos en el momento de diagnósticos de enfermedades catastróficas, cánceres muy avanzados. Deberían tener el acompañamiento temprano, así como lo tienen de oncología, de cuidado paliativo, que los apoye en las decisiones, en el control adecuado de los síntomas, de manera que si llega un momento en el transcurso de la enfermedad en donde ya no hay opciones curativas, donde ya no tenemos más quimioterapia que ofrecer, esa transición a cuidados paliativos se haga menos dolorosa y quitemos ese concepto de cuidados paliativos para las personas desahuciadas, que de entrada es una palabra muy dolorosa. Las personas no se desahucian, en las personas se agotan las opciones de tratamiento, pero quedan abiertas muchísimas opciones de cuidado. Nosotros ya no lo vamos a poder curar desde la parte médica, pero lo vamos a cuidar. Y eso implica muchísimas intervenciones. Luego esa frase, ya no hay nada que hacer, se queda corta y es dolorosa para los pacientes porque se sienten abandonados. Todo se puede decidir en conjunto con los pacientes de readecuar los esfuerzos terapéuticos, no tanto de limitar, sino de readecuar, de manera que si ya estamos con una enfermedad avanzada donde las opciones de tratamiento se van agotando, vamos a hacer toda la orientación a medidas de confort, de control de síntomas, que esté lo mejor posible en el tiempo que le resta. Eso incluye rechazar algunas intervenciones. Recuerden a Margarita. Margarita no quiso quimioterapia. Margarita solamente quiso cuidados paliativos de calidad desde el principio. Eso incluye, por ejemplo, una sedación paliativa como recursos de cuidado paliativo en donde se hace un control adecuado de sus síntomas refractarios, de esos síntomas que son de difícil atención y que mediante medicamentos que disminuyen la conciencia, la persona puede tener un final de vida tranquilo, sin dolor, sin sufrimiento. Algunas personas pensarán que su muerte digna y su concepto de muerte digna es anticipando el final de la vida, o sea, interviniendo activamente en ese concepto, en ese proceso, ya sea a través de la eutanasia o a través de un suicidio asistido. Personas que no quieren que los demás sepan su información, que quieren o no quieren donar órganos, y si lo dicen, se respeta esa decisión. Es más, ¿dónde quiero fallecer? ¿Qué pasa después de que muera? ¿Quiero cremación? ¿Quiero un entierro? Todo eso se puede discutir de manera tranquila, de manera serena, el acompañamiento religioso, el padre o el sacerdote presente, o si tienen alguna otra creencia religiosa, buscar ese acompañamiento desde esa mirada de cada uno.
Entremos entonces en lo que es este proyecto de la conversación. Como les digo, es de este instituto. Para quien lo quiera buscar en internet, encuentra toda esta información. Adicionalmente, está en español, está de acceso abierto para todos los que la quieran buscar. Este es el kit que vamos a desarrollar en esta presentación para iniciar la conversación. Esto debería enmarcarse dentro de un proceso que ya les voy a explicar adicionalmente de planificación anticipada. Esta conversación, como les digo, The Conversation Project, es una campaña pública que promueve tener estas conversaciones en la mesa de la cocina de la casa de uno, con nuestros seres queridos, con una tacita de café, para poder hablar del final de la vida, sin que se tenga esta conversación en la sala de la unidad de cuidados intensivos, en la sala de espera o en la sala de urgencias, de manera que se haga de una manera tranquila y con calma. Esto fue fundado o cofundado por la ganadora del premio Pulitzer, Ellen Goodman, en una campaña que ella quiso promover para que se pueda garantizar que los deseos de cada persona al final de su vida no solamente se manifiesten, sino que además se respeten, tanto por sus familias como por los grupos tratantes. Esto no trata de establecer ninguna forma o una única forma de entender la muerte, de establecer que la única forma de morir dignamente es A, B o C. Simplemente es apoyar que las personas expresen sus deseos, manifiesten sus preferencias y lo que cada cual, como hemos venido diciendo, considere que es digno para cada uno. Estos cambios, lo que les decía antes, de tener esta conversación en la mesa de la cocina y no en la sala de espera de la unidad de cuidado intensivo, haría que nosotros seamos capaces de hablar del tema, que seamos capaces de abordarlos sin que eso genere, entiendo que genera dolor y que genera ansiedad en los pacientes y sus familias, pero que no es una forma de ser groseros o de irrespetar a nadie o de buscar que la muerte llegue o de querer la herencia o de querer que los papás de uno fallezcan. No, eso no es lo que se pretende con una conversación de ello. Lo que se pretende es conocer esos deseos, saber cómo se sienten las personas en ese escenario y poderlos expresar y poderlos, como he dicho todo el tiempo, respetar. Esto debería enmarcarse en un proceso que se llama planificación anticipada del cuidado, que deberíamos promover no solamente los pacientes, sino nosotros los médicos. Nosotros deberíamos hablar de forma más asertiva y empática de lo que es la progresión de una enfermedad. ¿Qué le va a pasar a esa persona que le diagnosticaron un cáncer? ¿Qué le va a pasar a alguien que tiene un EPOC avanzado o una falla cardíaca avanzada? ¿Cuáles van a ser los posibles desenlaces de una esclerosis lateral amiotrófica? De manera que las personas se preparen, se anticipen y puedan empezar a tomar decisiones en donde de un momento a otro sepan qué va a pasar y con eso puedan anticiparse y planear ese final de vida que se les acerca. Pero lo debemos promocionar nosotros como médicos y normalmente no lo hacemos. No le preguntamos a una persona que ha entrado 3 veces a la unidad de cuidado intensivo por una enfermedad pulmonar obstructiva, un EPOC, si quiere entrar la cuarta, si quiere que lo intuben la cuarta vez. A lo mejor no. Y si tienen esa conversación, podrían planificarlo y dejarlo registrado en la historia clínica. Se garantiza con esto que reciban el cuidado que quieren los pacientes, no el que los médicos deciden o las familias por los pacientes, sino ellos mismos toman sus propias decisiones. Y se actualiza, se revisa a medida que la enfermedad progrese, que se presentaron metástasis, que se presentó una infección. ¿Será que a la tercera infección quiero que me la traten cuando tengo un cáncer avanzado? ¿O será que, como siempre digo, la vida le está regalando a esa persona un episodio para que no tenga que vivir lo que le falta con una enfermedad tan grave? Pero si no lo hablamos, si no lo decimos, tampoco lo vamos a conocer desde la parte médica o desde la parte de la misma familia. También podemos identificar en este proceso aquellas personas que queremos que hablen por nosotros. Si bien es cierto la familia la que interactúa con los médicos tratantes, podríamos escoger alguno con el que tenemos más cercanía, nos interpreta mejor, nos conoce más y podría ser nuestra voz hacia los grupos tratantes. Hablar de estos escenarios
presentar las posibles complicaciones o desenlaces o cómo va a progresar una enfermedad es lo que nos permitiría tener conversaciones en donde no está la parte médica y la parte del paciente y la familia y, como decía yo antes, llegar a acuerdos conjuntos en este proceso de toma de decisiones compartidas. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de tener estas conversaciones que se hacen evidentes cuando podemos lograrlas? Beneficios para los pacientes, pues va a mejorar su calidad de vida y todo su proceso de muerte, va a recibir los cuidados que de verdad quiere y que va a tomar con sus familiares y sobre todo respetando los propios deseos. Mejora enormemente el proceso de duelo de las familias. Si no tienen dificultades entre los hijos, si no discuten de lo que se hace o no se hace, pues el fallecimiento de sus papás, de sus seres queridos, facilita el duelo a posterior, porque no se cargaron de decisiones difíciles o de discusiones en el momento de la muerte. Y adicionalmente va a mejorar la confianza. Saben que los médicos van a respetar sus deseos, que se consignaron en la historia clínica, que si dijo que no quería que lo llevaran a la unidad de cuidado intensivo, no lo vamos a llevar, lo vamos a cuidar en una habitación con los mejores cuidados paliativos y de calidad. Y obviamente eso repercute en los grupos tratantes. Ellos van a conocer qué quieren sus pacientes. Saben que si va a tener una enfermedad, como decía un EPOC, no quiere entrar la cuarta vez a la unidad de cuidado intensivo. Luego no le va a hacer eso, no lo va a intubar y ya sabe que va a evitar sufrimiento ya tanto físico como emocional. Reduce esa carga emocional también para los grupos tratantes y de reuniones difíciles con las familias, entre el grupo tratante y las familias, como en el caso de doña Esther. Se hubieran evitado conflictos, discusiones dolorosas, una hermana quiere una cosa, otros tres quieren otras. Si ya el proceso de muerte de un ser querido es doloroso, adiciónenle a eso discusiones entre los hermanos, que son los que van a quedar en un momento dado. Entrando entonces ya en el proyecto de la conversación, como venía diciendo, tiene como objetivo esto que vamos a ver de aquí en adelante, ayudar a las personas a que tengan esa conversación y puedan expresar los deseos de final de vida. Sabemos que es muy difícil iniciarla, sabemos que es muy difícil sentarse, no sé, un día que uno va a almorzar los domingos donde los papás y decirles, bueno, hoy vamos a hablar del final de la vida. Eso no es tan fácil. Yo llevo años haciendo este trabajo y veo que eso no es lo del día a día, lo cotidiano. Luego la idea es buscar aquí o darles algunos tips, algunas recomendaciones para que lo puedan hacer en un momento dado. A veces una sola conversación no es suficiente, puede ser que se requieran varias, puede ser que se requieran varias preparaciones previamente. Mamá, quiero hablar de alguna cosa especial contigo, quiero que tengamos alguna conversación con los hermanos, esto es un espacio importante para todos, no queremos que nos dejen dificultades cuando alguien se enferme, queremos conocer cuáles son tus deseos y preferencias para que en el momento que sea necesario podamos tomar las mejores decisiones. Y este kit, que como les digo, ustedes lo pueden encontrar en internet, se puede bajar, da unas recomendaciones iniciales. ¿Cómo debería utilizarlo uno desde el principio? La idea es que esto no tiene respuestas, hágalo así, asá, no, pero sí da algunas sugerencias para poder tener esa conversación y cuando esté uno preparando ese escenario, como les digo, de conversar con los papás en un momento dado, estoy hablando de papás cuando uno es más joven hacia ellos o de los papás hacia los hijos también cuando ellos mismos quieren manifestarlos. No siempre se tiene una conversación en la primera insinuación de tenerla. Se necesita de golpe varias veces decirlo, papá, quiero hablar de esto que me parece importante, o a los hijos de uno de la misma manera. Cada familia tiene sus propias dinámicas, cada familia tiene sus propios ritmos. Luego puede ser una o muchas conversaciones en un momento dado. Ellos sugieren un primer paso y ese primer paso es aquel en el que nos vamos a preparar para tener la conversación. ¿Y cuáles son las sugerencias que se hacen? ¿Qué cosas quisiera tener uno? Y esta es una reflexión personal, voy a asumir que soy yo la que voy a tener la conversación con mis hijos. ¿Qué cosas tendría que querer preparadas yo para tener esa conversación? Y deja este kit, como les digo, que se puede bajar de internet, tiene espacios en los cuales uno puede escribir. Entonces, ¿qué me gustaría pensar o qué me gustaría tener claro para tener la conversación?
Entonces puede ser que para mí sea importante dejar unos temas económicos listos también, dejar dónde están las propiedades, las escrituras, a quién le corresponde cada cosa, repartir las cosas eventualmente antes de fallecer para evitar también conflictos. Esa puede ser una preocupación en mi caso. Otra preocupación, por ejemplo, es si hay un niño enfermo, si hay un hijo que tenga alguna condición de discapacidad y me gustaría dejar muy claro qué va a pasar con él, con su cuidado, con su atención. O quisiera que además cuiden de mi hermana que vive conmigo y depende económicamente de mí. Son muchas las cosas que yo pudiera dejar y no solamente en el tema de salud. Nos hacen una pregunta por el chat, Carolina Oviedo. Buenas tardes, gracias por la información. ¿Tienen algún formato sugerido para firmar relacionado con morir dignamente? ¿Y qué pasos se deben dar para dejar este documento en firme? Muchas gracias. Sí, señora Carolina, se adelantó un poco a mi presentación, voy a llegar allá. Y entonces le contesto con las últimas diapositivas. Tenemos otra pregunta de Marta Cecilia Ladino. Dice, ¿las opciones de cuidado cuando se agotan las de tratamiento son cubiertas por las aseguradoras? Sí, señora, todas las opciones de cuidado paliativo, que son las que se hacen al final, cuando ya se agotan las opciones terapéuticas, son cubiertas por las EPS. Hay una ley de cuidado paliativo del año 2014, en donde nosotros todos tenemos el derecho a acceder a cuidados paliativos de calidad. Listo, muchas gracias. Listo, entonces seguimos. Este paso, como les digo, es para prepararnos y saber cómo voy a tener la conversación y qué puntos para mí son importantes. Les decía yo del tema de las finanzas, que un miembro de la familia se ha cuidado y quedan estos espacios en estos formatos para que podamos poner nuestras ideas y los temas que queremos abordar en un momento dado. No necesariamente uno podría tener esa conversación directamente. Hoy vamos a hablar de la muerte en la mesa del comedor el domingo después del ajiaco. Puede ser que uno tome ideas o utilice algunas frases sugerentes o escriba una carta, por ejemplo, como hiciera el ejercicio, escribírsela a un amigo o a un ser querido, o tener la conversación, por ejemplo, empezar, si alguien ha fallecido cercano a la familia, se murió la tía Inés, qué dolor que le haya tocado quedarse solita en la unidad de cuidado intensivo, posiblemente eso no era lo que ella hubiera querido, ustedes han pensado de eso, alguno ha conversado esto con alguien y de golpe ese sea el impulso para tener la primera de muchas conversaciones. Pudiera uno también practicar como si lo estuviera haciendo con un amigo o eventualmente invitar a alguien con quien tenga uno confianza para que sirva ahí de intermediario y de mediador en una conversación tan difícil. Y por último, tener en cuenta que no necesariamente tener esta conversación todos las personas involucradas van a estar de acuerdo. Puede ser que uno sí quiera tener la conversación y sean los hijos los que contesten, no, Dios no permita, no quiero tener esta conversación, eso no va a pasar, estás perfectamente sana, esto para qué hablamos de eso hoy, es domingo, pues eso todo es verdad, pero lo único que tenemos seguro en la vida es que todos vamos a fallecer. Luego, anticiparnos a esa conversación no necesariamente llama a la enfermedad, llama a la muerte, ni mucho menos, sino simplemente tiene uno una conversación sobre un tema que es ineludible. Si ya estamos preparados en cierta manera, porque ya hemos encontrado cuáles son los temas que queremos discutir, entraríamos entonces al paso 2. Este paso 2 nos sirve para reflexionar cómo desea cada uno vivir esa etapa final de la vida. Cómo, además, cómo al tener eso claro, que tanto queremos nosotros en ese trayecto, pues nos permitirá tener esa conversación. Señora. Oscar nos pregunta, ¿qué pasa cuando es la familia quien no quiere que se le cuente al paciente, pero no sabemos qué quiere el paciente? Un segundo, la familia no quiere que se le cuente al paciente. Pero no sabemos qué quiere el paciente, cuál es la decisión del paciente. Si quiere saber o no quiere saber. En términos generales, respetamos de manera muy importante la autonomía de los pacientes, o sea, por conocer sobre su enfermedad y sobre su condición. A menos que el paciente haya dicho que no quiere conocerlo, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo porque conozca su enfermedad.
Hay familias que por temor a que su ser querido sufra con un diagnóstico grave porque se va a deprimir, porque esto lo va a matar, porque esto le va a causar daño, etcétera, etcétera, prefieren no contarle o que se le oculte información de la gravedad. Aquí siempre les hago una reflexión porque no es tan raro que eso suceda y es, ¿qué pasa si él no sabe que tiene una enfermedad grave? ¿Cómo va a poder despedirse? ¿Cómo va a cerrar ciclos? ¿Cómo va a poder organizar sus cosas económicas? ¿Cómo va a poder tomar decisiones si nadie le cuenta? En general, las familias lo hacen por afecto, porque lo quieren proteger, porque lo quieren guardar de un sufrimiento adicional. Pero la recomendación que hacemos y lo que siempre buscamos es que debería saber, los ayudamos aquí a nivel hospitalario a hacerlo, buscamos apoyo de psiquiatría y cuando se entiende que el beneficio es mayor para el paciente de conocer su enfermedad, poder tomar sus propias decisiones y entender que lo que están haciendo es protegerlo, las familias ceden y terminan contándole a su familiar. Pero además un secreto que es muy difícil de guardar. Estando hospitalizado un paciente, entra alguien del personal de enfermería y sin culpa, ni muchísimo menos, dice, doña Gloria, la vamos a llevar al examen de oncología que tiene en el segundo piso. Ya, ahí doña Gloria se enteró rápidamente de lo que tenía por un tercero, sin que sea de la mejor manera para saber ese secreto. José Francisco nos pregunta, ¿qué tanto influyen las creencias religiosas en estas decisiones? Influyen mucho en la medida que los conceptos que pueda tener una persona de muerte digna están marcados por sus creencias. Para algunas personas muy religiosas, ofrecer el sufrimiento hace parte de su vida, ofrecérselo a Dios, ofrecerlo por alguna persona querida. Luego, personas con esa creencia posiblemente van a recibir menos controles para el dolor, mientras que otras no tienen en cuenta esa parte religiosa y quieren tener menor sufrimiento, dolor o lo que sea en un momento dado. Personas religiosas no van a pedir un procedimiento de eutanasia, de suicidio asistido, porque consideran que va en contra de la sagralidad o sacralidad de la vida. Entonces sí depende mucho de las creencias, la ruta que cada persona escoja. Jorledis nos pregunta, ¿en qué momento se activa el código lila? Nosotros no lo llamamos acá código lila, sé que en otras instituciones sí lo llaman código lila a todo este proceso de final de vida. Nosotros no tenemos un código, simplemente sabemos que la persona está en un momento dado en un escenario de final de vida, se abren más las visitas que siempre están abiertas, pero se permiten más entrada de las familias, buscamos apoyo espiritual si la familia lo quiere y buscamos el sacerdote. Acá somos un hospital laico, pero respetamos profundamente las creencias de todos los que nos buscan. Luego tenemos un rabino que acompaña a los judíos, o tenemos cristianos, sus pastores, o para los testigos de Jehová. Entonces, no le ponemos un nombre, pero simplemente activamos una serie como de actividades o de iniciativas para garantizar un final de vida tranquilo. Nos preguntan, Mercedes, ¿cómo se aborda este tema con el paciente pediátrico? Déjeme ya, porque no tengo esas respuestas. Sé que dentro de este instituto hay un kit específico para paciente pediátrico, pero déjeme y al final damos algunas sugerencias. Laura Saavedra nos pregunta, adicionalmente, el paciente se siente cada vez más enfermo, las hospitalizaciones prolongadas, las intervenciones, los tratamientos, valoración por oncología sin decir que tiene cáncer. Bueno, eso fue de acuerdo a lo que nos comentaste ahorita. Fernando Díaz dice, ¿han trabajado el suicidio asistido? Voy a llegar al final a ese tema, si lo quiere, Fernando. La única cosa que podría decirle adicional es que se despenalizó en Colombia en este semestre. No tenemos una sentencia completa, sino solo un comunicado de la Corte Constitucional y todavía no está establecida la modalidad o la forma de hacer ese procedimiento. Listo, no tenemos más preguntas. Entonces, vuelvo al paso 2. Ya estamos entonces preparados para tener la conversación y voy a empezar a definir qué es lo que sea más importante para mi vida en un momento dado. Estas preguntas están como clasificadas en tres aspectos. El primero va a estar relacionado con mi propia autonomía,
el segundo que con la cantidad de cuidados o calidad de cuidados que yo quisiera recibir, y la tercera con la participación de mi familia en este proceso. Respecto entonces a mi autonomía, aquí lo que yo quiero compartir con mis seres queridos es que tanta información quisiera yo recibir sobre la enfermedad y que va un poco de acuerdo, María Fernanda, con la pregunta anterior. Yo como paciente quiero saber todo sobre la enfermedad, que me digan el diagnóstico, las complicaciones, cuánto tiempo de vida me queda, todo. Y me voy a puntuar en uno, mientras que algunas personas, me voy a puntuar en 5, mientras que algunas personas no quieren saber sobre su enfermedad. No quieren que les digan mayor cosa, que las decisiones las tomen los hijos, la familia, el médico mismo. Entonces empieza uno aquí a darse unas puntuaciones. Otra pregunta es, ¿qué tanto quiero que mi médico sea el que haga lo que él crea que sea mejor? O por el contrario, yo quiero participar en todas las decisiones. ¿Soy yo la que voy a decidir o voy a darle esa confianza a mi médico de cabecera de toda la vida? Doctor, haga lo que usted crea que es adecuado. Y la última de esta categoría que yo he denominado autonomía es qué tanto quisiera yo saber si tengo una enfermedad terminal, qué tan avanzada está la enfermedad y saber si que tengo pocos meses, semanas de vida, o por el contrario, si quiero saberlo y quiero que me diga la enfermedad es muy grave, le puedo decir sin certeza, porque es difícil que uno diga le quedan 3 días y medio, pero sin certeza, pero aproximadamente, con unas escalas, etcétera, tiene aproximadamente 6 meses de vida. Y de esa manera yo puedo tomar decisiones diferentes. Y quiero entonces, en este pedazo de este paso 2, qué tipo de papel quiero yo tener entonces durante el proceso de toma de decisiones. En caso de que yo pierda también mi autonomía, ¿quién podría ser esa persona? Y lo vamos a ver en los documentos de voluntad anticipada, que fue la pregunta que hicieron al inicio, cuáles son los documentos en donde uno puede registrar, que se llaman voluntades anticipadas, y a quién quisiera yo dejar que me represente, que sea mi voz en ese documento y que interprete realmente qué es lo que yo quiero, porque me conoce, porque he tenido con esa persona estas conversaciones, porque sabe que estoy dispuesta a aceptar o que no, y será la persona llamada a que respeten mis deseos. Y es necesario que esa persona elegida, que yo he definido por decir algo que sea mi hijo mayor, pues los demás sepan que es él, para que en el caso de necesitarse su participación, pues no haya conflictos dentro de la familia. El segundo aspecto a tener en cuenta es qué clase de cuidados quisiera yo recibir. Quiero vivir todo lo que sea posible, no me importa cómo, todas las intervenciones, todas las cirugías, las 25 líneas de quimioterapia, todo, o por el contrario, como Margarita, quiero calidad de vida. Quiero que al final de mi vida lo más importante sea la calidad y no tanto la cantidad. Y ella, por ejemplo, decidió no recibir quimioterapia, simplemente quería cuidados al final. ¿Cuáles son esas preocupaciones que yo puedo tener respecto al tratamiento? No recibir el tratamiento adecuado, que por estar enferma y con una enfermedad avanzada no me hagan muchas cosas, o por el contrario, que en hospitales de altísima tecnología me hagan demasiado. Esté en la unidad llena de tubos, llena de intervenciones, llena de aparatos. Posiblemente eso es lo que yo no quiero. Quiero menos intervenciones. ¿Y cuáles son las preferencias para saber dónde quiero que me cuiden? Algunas personas quieren sus casas y quieren fallecer en la casa. Otras personas quieren el hospital. Y hay una tercera opción que cada día en Colombia se desarrolla más, que es la opción de los hospicios. Hospicios viene de una palabra gringa que es hospice y se traduce así en español, es hospicio. Y es ese sitio en donde se van a recibir los mejores cuidados paliativos, pero ninguna intervención adicional. O sea, es la persona que ya sabe que va a fallecer, que ya aceptó que ese es el proceso que va a vivir y en ese sitio va a recibir solamente cuidados paliativos. No es la casa, no es el hospital de alta tecnología, pero es un sitio hecho con una filosofía de cuidados paliativos. Nos pregunta Luis Eduardo, ¿por quiénes debe estar conformado el equipo que interviene en las situaciones de fin de vida? En general, si el paciente está lúcido, el paciente es el interlocutor. Si, o sea, el paciente se puede comunicar, será él o ella quien tome la decisión en un momento dado con su médico. Obviamente tendrá su familia que lo rodea y lo acompaña y serán ellos también los que participan en la conversación.
En el caso que la persona no se pueda comunicar y que ya haya perdido su capacidad de hablar, tenemos o los documentos de voluntad anticipada que van a servirle para comunicarse y saber sus deseos, o serán los grupos tratantes con las familias los que van a tratar de buscar cuáles eran los deseos, si alguna vez los comunicó, cómo era ella, qué o cómo era él, para buscar entre todos la mejor decisión para el paciente, siempre guiados por el médico y por las directrices médicas. Él nos pregunta acá que si estos profesionales que intervienen en estas situaciones deben tener algún tipo de preparación o estudio en algún tema específico. En general, las personas que están trabajando alrededor del final de la vida son personas que tienen esa capacitación, sobre todo en cuidados paliativos, en geriatría, en las unidades de cuidados intensivos, capacitación o preparación para dar una mala noticia, para comprender las dificultades de las familias, para abordar sus emociones, pueden acompañarse de un psiquiatra en un caso dado, pero sí son personas que tienen una preparación especial y manejan ese tipo de escenarios en su práctica cotidiana. Maribel nos pregunta que si acá en la fundación contamos con hospicios. Sí, señora, acá en la fundación, en el edificio del ICAL, que es el Instituto Carlos Ardila Lule de Cáncer, el quinto piso tiene 5 habitaciones en las cuales los cuidados que se dan son excepcionales de cuidado paliativo para las personas que van a fallecer. Son un sitio donde no se van a hacer exámenes, nadie se va a pinchar, no le van a hacer una radiografía, nada, porque está en un proceso ya de final de vida, que hacer exámenes o tomar laboratorios o hacer radiografías no va a cambiar las decisiones que se van a tomar, no va a impactar el manejo que se está haciendo y la persona se cuida hasta el final y fallecen ahí. Sí, señora. Vuelvo entonces a la clase de cuidados. Ahí ya llegamos, qué tantos cuidados quisiera recibir y quién ayudaría en la toma de decisiones. Y llegamos a la última parte de este paso 2 y es qué tanto quiero que mi familia participe en mi cuidado. Quiero que mis seres queridos hagan exactamente lo que yo les dije antes de perder la capacidad, aunque eso le crea cierto malestar, o por el contrario, espero que ellos decidan a lo largo del proceso de mi enfermedad cuáles son las mejores decisiones. Respecto a mi privacidad, que tanto quiero estar solo en ese momento o por el contrario, acompañado de mis seres queridos. Yo honestamente no he visto a nadie que quiera fallecer solo o que no quiera que su familia lo acompañe y lo rodee. Eso sería raro en nuestras familias latinas y grandes, pero podría darse. Y respecto a la información, que tanto quiero que mi familia sepa sobre mi salud o por el contrario, me siento cómodo con que se hable con ellos. Uno debería preguntarle siempre a un paciente quién quiere que sepa su condición clínica. No debería dar por sentado que la familia tiene que conocerla, porque a lo mejor no quiere. Le debería uno respetuosamente preguntar con quién quiere que discutamos este tema y el paciente debería dar su autorización. Entonces, esta parte de la familia pues responde que tanto quiero que mis seres queridos participen en este proceso, que sepan si tienen sobre mi enfermedad o que sepan si ellos o que si yo creo que ellos saben sobre mi enfermedad. Y finalmente, al final de estos pasos 1, 2 y 3, tendría yo las cosas que para mí son importantes sobre mis deseos del final de la vida y entro ya al paso 3. Ya llevo, antes de darle la palabra, el paso 1 donde yo me preparo, el paso 2 en donde yo busco respuestas o busco a temas específicos que me parecen importantes, mi autonomía, qué tanto tratamiento quiero recibir y qué tanto quiero que mi familia participe. Señora. Nos pregunta Fabián Alejandro. Buenas tardes. La confianza en el cuerpo médico y la institución son innegables y de gran peso. ¿El paciente y sus familiares estarían supeditados a este buen consejo? ¿Qué opinan? ¿Cómo el paciente indica qué hacer? Le entiendo es pues que si los médicos le dan algún consejo, que si puede llevar esto a tomar una decisión que no quiera el paciente o algo así. No la entendí bien, le digo la verdad. ¿Quieres que la vuelva a leer de pronto? O si le pregunta si la quiere aclarar eventualmente. Sí, si quieres, Fabián Alejandro, puedes volver a preguntarnos específicamente. No la entendí bien.
para que la doctora nos pueda contestar. Si quiere seguimos y ahorita. Y después paramos, listo. Sí, señora. Ya estamos entonces en el paso 3, ya estoy lista para tener la conversación y empiezo preguntándome con quién quisiera tenerla. Si yo tengo 3 hijos, pues finalmente esta conversación la quiero tener con mis hijos y con mi esposo, pero sobre todo con mis hijos, y quiero manifestarles mis deseos de final de vida. Y esto se me salió de pantalla completa. Hice algo. Con quién quisiera entonces tener esa conversación. Si soy joven, pues seguramente con mis papás. Si soy mayor, pues con mis hijos, con mi pareja, pero puede ser que la quiera tener con mi médico, o pueda hacerla con un amigo, o con la persona que yo decida y escoja con quién tener esa conversación, eventualmente aliarme con alguien de mi familia para que me apoye a tener la conversación. Uno de golpe tiene una empatía con algún hijo y le dice, usted sabe que quiero tener esta conversación, écheme una mano el próximo domingo, y cuando yo hable del tema, pues usted dice, ay sí mamá, me parece perfecto que tengamos esa conversación, y me ayude a entrar en el tema en un momento dado. ¿Cuándo sería el momento propicio para hablar? Creo que el momento propicio cada familia o cada persona lo puede definir. Ellos dan algunas sugerencias en las próximas vacaciones, antes de que mis hijos se vayan a la universidad, antes de que nazca un bebé, antes de que yo tenga una cirugía grande, por ejemplo, y yo sepa que me van a poner anestesia y me van a hacer muchas cosas. De golpe me gustaría ahí tener esa conversación y alistarme para eso. O si salgo del hospital y llego a la casa cuando ya esté mejor, me esté recuperando, de golpe no quiero volver al hospital. Es el momento entonces de tener la conversación. ¿Dónde? Donde uno se sienta más cómoda. Yo siempre digo que todas las familias se reúnen en la mesa de la cocina, todos. Y siempre digo que las niñas nos reunimos en el baño con las mamás, no sé por qué, pero todas nos reunimos en los baños con las mamás. Entonces hay sitios donde las familias se reúnen y donde las familias ven televisión, o donde las familias se sienten cómodas. En un parque, en un almuerzo hecho con esa finalidad, durante un paseo, en un viaje en el carro me parece perfecto porque nadie se puede salir, entonces les toca. Pues sí, de aquí a Cali en carro, entonces pues ahí les tocó tener la conversación. Y allí en este espacio que deja este formato, pues puede uno también escribir las ideas de golpe de las que tengo del paso 2, que sean ideas que no pierda y que quiera conversar en todo momento. Sugieren frases para empezar. Necesito que me ayudes en alguna cosa. Si alguien, como les decía antes, falleció recientemente, la tía Elena, digo, la tía Elena falleció solita en la unidad de cuidado intensivo. ¿Será eso lo que todos queremos? ¿Nos gustaría morir llenos de tubos en la unidad? Mamá, ¿usted no ha pensado en eso? ¿Qué quisiera o no quisiera? Yo, por ejemplo, no quisiera eso, no sé ustedes qué opinan. Y de golpe es la primera aproximación, no tiene uno más detalles, pero es una primera vez que habla uno sobre el tema y prepararse para las siguientes. Estoy bien, porque lo primero que le dicen a uno cuando quiere tener esta conversación, pero mamá, si usted está bien, sí, estoy bien ahorita, pero no, pues me puede dar una enfermedad grave pronto, pero además puedo tener un accidente. La gente siempre piensa en enfermedades, la gente no piensa en accidentes, y los accidentes nos dan a toda edad. Luego, esta no es una conversación sola de personas mayores. Todos podemos tener accidentes donde vamos a quedar con un daño neurológico importante. ¿Queremos vivir con eso? ¿Queremos que nos hagan todo para vivir postrados en una cama? De golpe algunas personas sí, pero no todas. Pero si no lo dicen, pues sería difícil saberlo. Necesito pensar sobre mi futuro, decirle a los hijos, ayúdenme, quiero dejar las cosas económicas listas, pero también lo de salud, no solamente lo de pues la parte de plata, por decirlo así. Me gustaría pasar los últimos días de mi vida en tal parte, quiero charlarlo, quiero conversarlo. Estas son unas ideas de cómo puede iniciarse la conversación. Es un buen punto de partida para tener ese primer abordaje. Hay personas que necesitan más tiempo, necesitan varias conversaciones porque es un tema doloroso. Yo entiendo que hablar de eso no es fácil, que sentar a los seres queridos para hablar de estas decisiones no es fácil, no se debería forzar.
yo digo lo del viaje a Cali, pero pues si nadie quiere no se habla, ¿no? Yo digo, pues si todos se levantan de la mesa del comedor, pues no los voy a perseguir a tener la conversación. Pero ir sensibilizando a la familia y viendo la importancia de lo que tiene tener la conversación, con el tiempo se logra. Lo que yo digo como muerte digna para mí no necesariamente es la que puedan compartir mis hijos o mi familia. Luego, cualquier opción es válida y deberíamos respetar. No todo lo que uno diga es como si fuera escrito en piedra. Yo puedo cambiar de opinión. Yo puedo decir hoy una cosa, pero ante la llegada de un nieto puedo cambiar de idea. Posiblemente quiero vivir hasta que nazca, que se gradúe mi hijo menor, que se case, que nos anunció que se casaba ayer. O sea, esas cosas se modifican, son dinámicas y se pueden hablar en todo momento. Y es la primera de muchas conversaciones. Y cuando uno ha logrado como familia hablar del tema, se facilita. Y en cualquier otro escenario puede uno hablar de eso. Cambié de idea, yo ya no quiero que me pongan en mis cenizas en tal parte, quiero que me las pongan en otro. Ya, es un tema cotidiano que se puede hablar sin ningún tipo como de presión en un momento dado. Y en este punto estaríamos listos, casi listos para tener la conversación, y cada cual se está preparando para ayudarse a manifestar sus deseos y sus preferencias, pero sobre todo a compartirlas con los demás para que se respeten. Si este punto ya se logró, si ya pude tener la conversación, si ya pude manifestar sus deseos, este último paso hace algunas pequeñas recomendaciones, y es qué me gustaría aclarar por si de golpe dije algo y no me sentí cómoda la próxima vez, o después lo aclaro para que no haya posibilidades de interpretaciones erradas. Con quién me gustaría hablar la próxima vez, de golpe me faltó un hijo que no alcanzó a llegar, o una prima, o mi hermana que llegó de viaje, de manera que todos estén de acuerdo. ¿Qué me gustaría que se recordara? ¿Qué me gustaría de golpe dejar escrito? ¿Qué me faltó? A lo mejor en ese afán de la conversación y en esa dinámica me quedó un tema que no traté y que me gustaría tener en la próxima reunión, y me sirven estos espacios en blanco para tener la conversación. Si hemos logrado llegar hasta acá y si hemos logrado tener un espacio respetuoso, sereno, en donde hayamos o dado nuestros deseos o informado de nuestros deseos a nuestros seres queridos, o hayamos recibido nosotros los deseos de nuestros seres queridos, es el momento, si alguien lo desea hacer, de dejarlo por escrito, y contesto con esa pregunta sobre los documentos de voluntad anticipada, y son aquellos documentos en donde yo puedo escribir esta conversación, estos deseos de final de vida, que queden consignados de manera que en el momento en que yo pierdo la capacidad para tomar decisiones, porque la enfermedad me llevó allá, porque me dio una demencia, porque perdí la conciencia por un tumor cerebral, ese documento es el que va a hablar por mí, ese va a ser mi voluntad. Luego mi familia lo va a conocer y lo va a hacer respetar. Esto es un documento que es válido en Colombia, está reglamentado desde el año 2018, luego sería válido en cualquier parte del país, está reglamentado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este es el link, si a alguno le interesa, para tener información respecto a las voluntades anticipadas. Allí explican qué son, cómo se pueden llenar, qué información es relevante o no, y lo pueden completar y entregárselo a su familia. A mí me preguntan muchas veces, ¿se lo dejamos aquí? Siempre contesto no. El documento lo tienen que tener los familiares, es una especie de seguro que uno tiene. En el momento en que pierda la capacidad de tomar decisiones, mis hijos los van a llevar al hospital donde yo esté. Puede ser que no venga a la fundación. Luego, si yo lo dejo aquí y me llevan a Marley de Chía, pues nadie va a saber mis deseos o no van a tener el documento. Y de otra manera puede ser que nunca lo use, porque nunca pierda la capacidad de comunicarme. Y mientras que yo pueda hablar y decidir, seré yo la persona que toma las decisiones en todo momento durante el trayecto de la enfermedad. Esto es lo que les digo que encuentran en la página del ministerio, el documento de voluntades anticipadas, y cómo se formaliza, o sea, cómo se hace válido en Colombia. Esta también es información del ministerio, a través de una notaría o con la firma del médico tratante o con 2 testigos. No son las 3, es una de las 3, pero como les digo, todo esto también lo encuentran en la página del ministerio.
Este es nuestro documento. La Fundación tiene su propio documento de voluntad anticipada. Lo encuentran fácilmente en la página de la Fundación. Se puede descargar, llenar y formalizarlo de las maneras que les acabo de explicar. Muchísimas gracias. No sé si tiene más preguntas, si podemos resolver más dudas. Sí, nos preguntan por acá, ¿está de acuerdo con el disentimiento al final de la vida? Disentimiento creo que es una palabra que hemos ido aprendiendo que no debería usarse. Disentir es estar en desacuerdo con algo. Cuando yo no acepto un tratamiento, yo lo que estoy haciendo es rechazando un tratamiento. Entonces, la palabra que debería usarse es rechazo de un tratamiento, de una indicación médica, porque yo no es que esté en desacuerdo con el médico, es que no quiero que me lo hagan. Entonces, la palabra debería ser o rechazo a las intervenciones médicas, necesita operarse la vesícula, no quiero. Él no está de acuerdo con la indicación, no es que disienta de la indicación médica, pues porque esa es. Lo que pasa es que no se la quiere hacer. Entonces debería ser o rechazo del tratamiento o desistimiento. O sea, desisto de que me hagan eso. Si ya me lo empezaron, ahora quiero que me lo quiten. Y totalmente de acuerdo, quitar tratamientos en un escenario de final de vida, tengo todo el derecho de solicitarlo. Nos pregunta Maribel, ¿qué pasa si en un principio el paciente en su voluntad anticipada dice que no se le haga nada? Y si después, de forma consciente, cambia de parecer para que se haga todo lo que se pueda hacer. Totalmente, porque el documento de voluntad anticipada tampoco está escrito en piedra. Se puede revocar, modificar, anular, todo lo que uno quiera a lo largo de su vida. Luego, el momento en que no quiera, dice, quiero cambiar mi documento de voluntad anticipada, yo dije A, B, C, ahora quiero decir C, D y E, y tiene totalmente la posibilidad de hacerlo. Nos pregunta Claudia que cómo se puede acceder a una cita personalizada o con qué especialidad para orientar a una familia en el tema, acá en la fundación. Conmigo. Con la doctora Paula. Sí. No hay más preguntas. No sé si de pronto alguien tiene alguna otra duda para hacerle a la doctora. Bueno, gracias. Prácticamente estaba un poco enterada. Yo bajé ese documento hace rato, hace 2 años, lo bajé y lo notaría. O sea que prácticamente aquí lo veo mucho más específico, con muchas más respuestas, pero yo pienso que sirve, ¿sí? Hay una inquietud que de pronto se sale un poquito. Yo quisiera que usted me explicara en qué consiste el cuidado paliativo, porque hago la pregunta porque tuve una experiencia negativa, no en este hospital, no, pero sí tuve una experiencia negativa, como fue con mi mami en otra ciudad donde ella falleció y se había dicho que era con cuidados paliativos, pero en esos cuidados paliativos me la dejaron sufrir mucho. Es decir, tenía mucho dolor y yo entendía que en los cuidados paliativos era que no le dejaban tener dolor. Sí, señora, usted tiene razón. La esencia de los cuidados paliativos o la filosofía de los cuidados paliativos es precisamente garantizar, y le hago la frase, en la medida de lo posible, el control adecuado del dolor. ¿Por qué se lo digo así? Porque hay muchísimos medicamentos y muchísimas estrategias para eso, pero que alguien que tiene un cáncer avanzado tenga cero dolor, posiblemente nadie se lo va a garantizar, pero sí el mejor control del dolor y de los síntomas que tenga asociados. Esa es la meta de cuidados paliativos. Claro. Tiene muchísimos recursos respecto a medicamentos para eso, para lograrlo, y adicionalmente tiene un recurso al final de la vida que es lo que se llama sedación paliativa. Y es que en el momento que esos síntomas no se puedan controlar porque son de muy difícil manejo, la persona se puede sedar, de manera que fallece sedado, evidentemente, correcto, pero sin dolor, sin fatiga y tiene una muerte tranquila. Luego hay muchas herramientas en cuidado paliativo para que las personas no sufran o no suframos, porque todos vamos a llegar allá. Y una de esas es cuidados paliativos con todo su armamento de medicamentos y de opciones. Sí, señora. Ok. Sé que yo no estaba errada. No, señora. Bueno.
Y eso en todas las clínicas tienen que hacerlo si uno... Todas las clínicas, como dije antes, hay una ley del 2014, Consuelo Devis Saavedra, que habla del derecho que tenemos todos los colombianos de recibir cuidados paliativos de calidad. En ese orden de ideas, las empresas de salud deberían garantizar ese derecho, y es que tengamos todos acceso a cuidados paliativos. Es una especialidad relativamente joven, pero no por eso no quiere decir que no debería existir y que todos deberíamos tener acceso. Y hay gente que cada vez se prepara más en temas de cuidados paliativos de adultos, de niños, de pacientes ancianos. Por ejemplo, existe también alrededor perinatal, de aquellas mamás que pierden un bebé, por ejemplo. Ellas también requieren todo el acompañamiento en duelo y lo que necesiten en un momento dado. Entonces, sí, hay muchas opciones que se deberían tener disponibles. Muchas gracias. Me preguntaron de eutanasia y suicidio asistido. No Sí, sé. nos preguntan por acá, Juan Pablo, frente a la posibilidad de donación de órganos y tejidos en muerte encefálica, ¿se puede abordar desde la institución o preferiblemente un externo institucional? Para donar órganos a partir del año 2016, de la última ley de donación de órganos, todos en Colombia somos donantes presuntos. Eso quiere decir que si yo no digo que no, voy a ser donante y me podrían retirar pues lo que sirva. Eso tampoco se hace sin el apoyo de la familia, ni mucho menos, pero la idea es que ese concepto aumenta la donación. Entonces, en Colombia se hace en general con muerte cerebral, se pueden hacerse ese diagnóstico, el paciente pues está muerto y se pueden extraer los órganos. En general, no es la misma institución para evitar el conflicto y que se haga de manera, digámoslo, no tan transparente, porque pues si yo misma hago la extracción de órganos dentro de la misma institución, de golpe no lo es. Y hay grupos organizados, entidades trasplantadoras que tienen eso perfectamente limitado. Sí, señora. Nos preguntan que si es posible acceder a este cuestionario al que estaba. En la página de la IGI lo pueden bajar, sí, señora. Está en la página de la fundación. Nos pregunta Luis Eduardo. Sí, en la página de internet, si quiere, echo para atrás y les pongo en un momento dado el nombre de la institución que lo tiene, y lo pueden descargar ahí gratis, está en español. Y ahí está, que alguien me preguntó de niños, está también para niños. Ok, está el cuestionario para niños y para adultos. Espéreme que me lo va a poner y yo lo echo para atrás. Alguien me preguntó sobre suicidio asistido, creo que ya le conté lo que sabemos de suicidio asistido, se despenalizó este semestre en una sentencia de la Corte, solo conocemos el... no, ya está adelante. ¿Qué era lo que iba a mostrar? El cuestionario, la página. Esta es la página, que no estaba viendo, acá. Este es el link en la página, esta. En esta página y en la parte amarilla, en la parte de abajo, está el link para que puedan descargar el formulario. Está el nombre de la institución y allí lo encuentran. Estaba diciendo el suicidio asistido que está despenalizado, pero no hay una reglamentación todavía. Luego no sabríamos cómo hacer todavía el proceso. Ok, Luis Eduardo nos pregunta, ¿por qué perfiles profesionales debe estar conformado el grupo de cuidado paliativo? En general, los grupos son multidisciplinarios. Hay un médico que tiene el conocimiento porque es un cuidado clínico en cuidados paliativos y en la forma de ofrecer los medicamentos y de formularlos. Tienen generalmente, y hablo del servicio de cuidados paliativos de la fundación, están acompañados por psiquiatría para el acompañamiento de los pacientes, psicooncología, que también hace todo ese seguimiento a los pacientes, sobre todo oncológicos. Yo hago parte del grupo de cuidados paliativos para acompañar decisiones difíciles en todo momento. También está enfermería, trabajo social, o sea, es un grupo multidisciplinario que acompaña a los pacientes. Okay. Nos pregunta Patricia, ¿hay alguna dirección, contacto al que se pueda acceder de un paciente para recibir información del cuidado al final de la vida sobre los cuidados a tener en cuenta? Sí, señora, de golpe mi correo y en la oficina lo podemos asesorar. Sí, señora. La doctora Paula Prieto. Sí, señora.
Luego que falleció el paciente, ¿se brinda soporte a la familia? Ese soporte de duelo lo estamos estableciendo aquí dentro de la fundación y de acompañamiento al final de la vida, posterior al fallecimiento, perdón. Y en general, acá tenemos un proceso de acompañamiento. Una vez que la persona fallece, se activa todo un programa de manera que se hacen todos los trámites de funeraria, se acompaña todo el proceso administrativo de papeles, certificado de función, etcétera, hasta que se entrega el cuerpo a los familiares. Durante ese proceso, que dura más o menos unas 4 o 5 horas, se hace un apoyo, lo que llamamos nosotros primeros auxilios psicológicos para las personas que están en ese proceso. Desafortunadamente, un acompañamiento estructurado de duelo queda difícil establecer, por ahora no lo tenemos, porque cada persona tiene una empresa de salud, una EPS o una medicina prepagada diferente. Entonces, generalmente lo que recomendamos es que el apoyo lo busque en su EPS o en su prepagada correspondiente, donde hay apoyo por psiquiatría en esas circunstancias, pero que nosotros hagamos unos grupos o unos talleres o algo específicamente de duelo, lo hacemos ocasionalmente. Este semestre hicimos uno con un profesor de Medellín, pero son actividades esporádicas. Okay. ¿Cómo se puede acceder a cuidados paliativos? En general, cualquier persona que tenga una enfermedad grave, incurable, sea oncológica, o sea de cáncer o no necesariamente solo es para cáncer, puede pedir en su EPS cuidados paliativos y puede, entre comillas, exigir cuidados paliativos, porque vuelvo y les digo, es un derecho que todos tenemos. Y esperamos que en todas las instituciones donde hay manejo de cáncer, pues tengan, sobre todo, y de enfermedades avanzadas, tengan cuidados paliativos. Luego la persona lo tendría que pedir a los grupos tratantes en su clínica o en el sitio donde lo atiendan. No entiendo esta pregunta, pero pues la voy a hacer a ver si la entendemos. Cuando desistimos de maniobras invasivas para el cuidado de un paciente en cuidados paliativos, en caso de sospecha de ACV, ¿la toma de imágenes diagnósticas hace parte del cuidado del paciente? Si una persona ha desistido de alguna intervención, es porque se asume que ya está en una ruta de final de vida. Luego, si en ese proceso de la ruta ya del final de vida, en donde la persona está tan gravemente enferma que no le están haciendo intervenciones adicionales, que es lo que entiendo con la pregunta, si en su proceso de muerte hace un ACV o un derrame, pues eso empeora la ruta, pero posiblemente no va a tener opciones de tratamiento adicionales, si entiendo bien la pregunta. Cualquier examen que uno haga en el proceso de atención tiene una finalidad. Yo pido un cuadro hemático para algo, pido una radiografía para algo, eventualmente para saber, pero también para hacer algún tipo de intervención. Entonces, en cuidados paliativos en general no se hacen exámenes o intervenciones porque no va a cambiar el control de los síntomas que se está haciendo. Luego, en general, en las personas que están ya en una ruta de final de vida con cuidados paliativos, no se hacen intervenciones adicionales de exámenes o de radiografías. Ok. Ana nos pregunta, respecto a la eutanasia, ¿es fluido el acceso para quien lo solicita? ¿Es que, perdón? ¿Fluido el acceso para quien lo solicita? Debería serlo en todas las instituciones que tengan cuidado oncológico y atención de enfermedades crónicas. Debería establecerse la ruta para hacer una solicitud de eutanasia efectiva. Es un derecho que tienen también todas las personas en Colombia, está despenalizado. Luego las instituciones deberían tener la ruta y hay unos tiempos estipulados en lo que se demora una solicitud que no pasan de los 25 días. Luego las personas sí deberían tener claridad en cómo es el proceso y cómo se hace y que se cumplan esos tiempos para que se autorice. Ok. Ani Villarreal nos pregunta, ¿en qué momento puedo decir que mi familiar enfermo necesita cuidados paliativos? En el momento que la persona tenga un sufrimiento o síntomas de difícil control, podría pedir apoyo de cuidados paliativos, sobre todo en enfermedades graves, incurables, que progresan, que tienen cada vez menos opciones de tratamiento. Empezaría ahí el papel importante que juega cuidados paliativos. ¿Cómo se considera la depresión profunda? Me da pena, pero soy médica general con bioética, no me atrevo a contestar esa pregunta que es como para un psiquiatra. Para un psiquiatra, sí. Sí, señora.
No hay más preguntas hasta el momento. Ya, ¿cómo debe ser la comunicación con los familiares en estos momentos? La comunicación con los familiares debe ser lo más clara posible, sin que la claridad implique que no se haga con empatía, con compasión, en el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas, buscar un espacio tranquilo, no en los corredores, no de afán, siempre indagar qué saben de la enfermedad, qué les falta saber o que uno pueda completar, qué dudas o qué inquietudes tienen, qué le hubiera querido a la persona si no está ahí presente o qué quiere esa persona de atención, y siempre darle información con un plan de manejo. Como decía yo al principio, decirle a alguien que está desahuciado o que no hay nada que hacer es terriblemente doloroso. No hay nada que hacer desde el punto de vista de curación. Posiblemente no tenemos que ofrecerle para curarlo. Por eso todos nos morimos. Pero una cosa es no poderlo curar y otra no cuidarlo. Y lo decimos acá siempre, ya no lo vamos a poder curar, no tenemos cómo, se nos agotaron las opciones terapéuticas, pero lo vamos a cuidar hasta el final. Entonces creo que ese es el tono de la conversación que no podemos hacer porque ya no tenemos que ofrecerle, no hay más quimioterapia, pues ya se agotó, ya no hay más antibióticos, ya no hay más para el corazón, sino un trasplante y tiene 87 años, pues no lo van a trasplantar. Pero eso no quiere decir que no lo vayamos a cuidar. Entonces fíjese cómo cambia el discurso entre no voy a hacer nada porque ya está desahuciado a voy a hacer todo para cuidarlo y acompañarlo hasta el final. Y ese debería ser el tono de las conversaciones. Nos preguntan, ¿cómo es el manejo en caso de las discapacidades? ¿Qué hacer en casos de personas con discapacidad? El manejo para las personas con condición de discapacidad al final de la vida debería ser el mismo que para cualquier otra persona. Simplemente tienen una condición que los hace diferentes, diversos como todos. Y eso no quiere decir que las decisiones se tomen porque es discapacitado. ¿Cuáles son las decisiones médicas que le sirven a este paciente con discapacidad o sin discapacidad? ¿Qué es lo que lo beneficia a él por su condición, por sus complicaciones, por el ciclo vital que está viviendo? Y con ese criterio tomar decisiones. Si puede ejercer algún tipo de autonomía y decidir, se le apoyará para que lo haga. Se le preguntará qué es lo que quiere. Si eso no es posible porque la perdió la capacidad o porque nunca la tuvo, pues será con la familia con quien se llegue a las mejores decisiones. Nos pregunta, tengo entendido que la EPS debe garantizar la realización del procedimiento de eutanasia. ¿Es cierto? ¿Hay plazos que la EPS deba respetar? Es la EPS la responsable de cubrir ese derecho, eso es así. Luego, al recibir una solicitud, debe garantizar que una institución haga el procedimiento dentro de los mismos tiempos que ya había manifestado antes, o sea, 25 días como máximo para hacer el procedimiento ante una solicitud. ¿Es necesario tener formación en cuidados paliativos como tener contacto con otros profesores para incluir en planes de estudio? Bueno, eso es como un comentario que nos dice Fanny. Sí, pues sí. Excelente conferencia. Muchas gracias por la conferencia, doctora. Muchas gracias, muy interesante. Doctora Paula, mil gracias. Excelente tema y excelente su conferencia. Ya no tenemos más preguntas. Agradecimientos por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Muchas a todos. gracias a todos por participar en este conversatorio. Muchas gracias.